¿Qué tal? Buenas tardes. Este video es para complementar una pregunta que hicieron dentro del curso sobre cómo se podrían agregar algunas notificaciones del estilo de juegos como Outlast, en donde cuando encuentran una pista aparece en la pantalla un mensaje. Pues bien, el tipo de notificación es más o menos así. Aquí tengo el personaje principal que anda deambulando por ahí y, por ejemplo, si encuentra una pista, ¿eh? Aparece un mensaje así. La ventaja de tener este tipo de notificaciones o mensajes es que nuestro juego se puede pausar, es decir, yo no puedo hacer nada ni en el interior del juego está pasando absolutamente nada hasta que me salga de esta notificación. Entonces, para poder salir, pues aquí me aparece un mensaje de presiona Q para continuar. Presiono Q y el juego continúa. Y todavía más que el, el objeto de donde nosotros obtuvimos la pista, pues ya no aparece. Claro que nosotros podemos hacer un recuento de todas las pistas que hemos acumulado en posteriores momentos, en posteriores eventos, pero por ahora vamos a concentrarnos solamente en la aparición del mensaje, de la notificación. Tenemos, por ejemplo, otro Q. Esto de presiona E es porque no le puse como un evento que cuando desaparezca mi pista también desaparezca el mensaje, pero eso no hay ningún problema, eso se puede hacer más fácil. Por ejemplo, aquí tengo otra pista. Bueno, por ahora no la puedo alcanzar, pero vamos a trabajar con las otras dos. Lo primero que necesitamos es, está la pista, lo primero que necesitamos es, por ejemplo, un elemento que nos va a servir como pista, que en este caso pues yo estoy utilizando unos periodiquitos, pero puede ser cualquier cosa, puede ser una hoja, puede ser una pieza de cartón, puede ser una pelota, no sé, lo que a ustedes se les ocurra que pueda ser una pista, se puede colocar. Entonces necesitamos primero un objeto 3D. Segundo, necesitamos que nuestro objeto 3D esté compuesto de lo siguiente, el elemento 3D y el activador. Nuestro activador va a ser un collider de tipo trigger, que puede ser más largo para que pueda acceder a él. Se puede hacer con collider o se puede hacer con raycast, dependiendo del personaje que estén utilizando. Si es un first person, pues es mejor hacerlo con raycast, y si es un third person, es mejor hacerlo con colliders. Aquí ya alargué mi collider, entonces pues ya puedo llegar acá, me aparece el mensaje y ya, aparece la pista, ¿no? Entonces vamos a conseguir este. Como les decía, necesitamos el objeto 3D que va a ser nuestro principal pista y un activador, que en este caso pues es un collider en modo trigger. Después, dos códigos. El código que se utilizó anteriormente para abrir puertas, que se llama usable o usable, o como quieran pronunciar. Recordemos que este código pues realmente no tiene nada, es un dummy, tiene absolutamente nada, nada más es una clase que se llama usable para que pueda reconocerlo cualquier otro código por fuera. Lo siguiente que necesitamos es un código que va a ser para mi pista. Bien, dentro de mi código de pista voy a tener lo siguiente, un transform privado que va a ser mi pista como tal. Esto es más que nada para entenderle al código a la hora de leerlo, porque podría utilizar simplemente transform en todo lo que conlleve el uso de ese elemento, pero para que sea más sencillo de leer, pues declaro una variable tipo transform que le voy a poner de nombre pista, y dentro de mi función de start voy a asignarle el valor de pista a este transform. Que recordemos, si ya tenemos un poquito de más experiencia, no es necesario este tipo de cosas para leerlo mejor. Podemos utilizar ni siquiera el dis, sino directamente transform. O sea, en todos los lados en donde uso pista, tendría que utilizar transform. Pero para que se lea más fácil, declaro una variable tipo transform, que le llamo pista. A pista le asigno el valor de dis.transform, haciendo referencia a que
pista va a ser el transform del objeto que tiene este código. Luego, dentro de un trigger state, recordemos que, bueno, vimos solamente dos, que es el trigger enter y el trigger exit, en donde pues el trigger enter es cuando entra un objeto dentro de otro y el exit es cuando se sale de ese objeto. El state es cuando permanece dentro de un objeto. Entonces, a mí me interesa el stay porque puedo entrar a un collider y quedarme ahí, pero pues el evento de cuando entró ya ocurrió y quién sabe si presioné algo. No. Si no presioné nada, pues ya no lo voy a poder activar porque pues ya entré al collider. Si yo quiero activar algo mientras estoy dentro, entonces tengo que utilizar el onTriggerState. Bueno, con el onTriggerState voy a revisar que el tag del objeto que entró sea el play. Y todavía más, esto de aquí es una concatenación de condiciones. Es decir, estoy encadenando condiciones desde la izquierda hasta la derecha. Primero pregunto el de la izquierda. Si mi objeto resulta que sí tiene este tag, entonces ahora pregunto lo de la derecha. De tal manera que se tienen que cumplir todas las condiciones que estoy conectando con estos elementos. Se llaman ampersand. Que tiene que ser doble porque siempre que hacemos una comparación, ponemos dobles elementos. Por ejemplo, para indicar un OR es esta barrita. Pero para indicar esto o aquello, tenemos que poner dos veces esta barrita. Para indicar una igualdad, igual, así es igual, entonces lo mismo pasa aquí. Tengo que ponerlo dos veces ya dado que está dentro de la comparación. Entonces, me sirve para encadenar comparaciones. Preguntas. Si esta es verdadera, entonces pregunto por esta. Si esta es verdadera, entonces se hace lo de adentro. Si es falsa, entonces no se hace. Por lo tanto, ocurre que dentro de este if se deben de cumplir todas estas las condiciones que yo ponga, por ejemplo, para A, A, o sea, todas las condiciones que yo agregue se tienen que cumplir para que pueda ejecutar lo que está dentro de esto. Dicho esto, entonces comparamos que lo que está dentro del objeto, que en este caso es el de la pista, sea el personaje, para personaje, player. Después preguntamos si se presionó la tecla E. Si no se presionó, entonces se presionó, que va a ser pista.parent. Le estamos indicando que el padre, el emparentamiento es una relación. Yo meto dentro de otro porque padre. Por ejemplo, aquí tengo un que están en el mismo nivel, todos, pero son hijos de mis objetos. Aquí donde dice pistas capas, aquí hay otros hijos que tienen otra parte. Entonces, ese es el emparentamiento. Lo que le estoy diciendo con el código es que voy a cambiar el padre de mi objeto pista y le voy a asignar el padre, le voy a asignar que el padre sea uno de los objetos que están dentro de poder.parent. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado. Yo lo escribí así por lo siguiente. Poder.transform.parent es preguntar por el padre de ese objeto. En este caso, el padre es uno que se llama player 3 o player term. Así yo le quise poner. Entonces, lo que estoy intentando hacer es pasar este newspaper o este newspaper a ser tipo de pistas inventario. Eso es lo que estoy, más bien eso es lo que. Pero para esto, primero tengo que ver dónde está pistas inventario. Bueno, yo ya sé que el inventario está dentro de Player 3RD. Y Player 3RD es papá de Third Person Controller,
papá de main cámara y un papá de pistas inventario. Como el que estoy manejando en sí es mi personaje en tercera persona, entonces lo que entra a Riders de las pistas es el Person Controller. Pero el Person Controller está al mismo nivel que pistas inventario. Por lo tanto, yo opto en esta parte por el papá de mi jugador. No estoy por el papá de mi jugador. Realmente no me importa el nombre, solo saber que tiene un papá. Si tiene un papá, entonces me voy hacia el papá y después, ya que estoy en el papá, obtengo el hijo número 2. Esto de get child se refiere a que yo voy a obtener, de hecho aquí me lo dice, regresa el transform del hijo basado en el índice, pero en el índice según el papá. En este caso, el papá se llama player R3 RD, perdón, player 3 RD. Ah, le tengo también el nombre, ¿no? Bueno, ya que tengo este papá, el índice del primer hijo es 0, que sería mi third person controller. El índice del segundo hijo es main cámara y el índice del tercer hijo es pista inventario, pero es el 2. Recordemos que usamos 1, 2. Ok, ya sé que el índice para pistas inventario es el 2 de este de aquí. Por eso es que escribí aquí getChild 2, pero en su caso, si no están utilizando la misma estructura de construcción que yo, van a tener que adaptarlo a su propia. Así que en esta parte lo que le estoy diciendo es que si lo que entró es un jugador y además presioné la tecla E, lo que va a pasar es que esta pista va a formar parte o va a ser hijo de el tercer hijo del papá de mi jugador. Entonces va a ser que tomo mi pista y la paso a parte de pistas inventario, es decir, ser hijo del tercer hijo del papá de aquí, de mi jugador. Este. Ya que hice esto, lo que voy a hacer es desactivar mi pista para que desaparezca. No la estoy cambiando de posición, simplemente la estoy desactivando. Podría cambiarla de posición, pero no tiene, en este caso no tiene mucho sentido, a menos de que quisiera utilizar esa pista en algún otro lugar, es decir, que me sirva aparte como pista, también como un ítem. Pero como no es el caso, no es necesario cambiar de posición, simplemente desactivar. No lo elimino, podría lo podría utilizar después, por ejemplo, cuando si tengo un menú de pistas, podría acceder a cada una de las pistas anteriores por medio de la activación o desactivación de estos elementos. Por eso es que no borro. Luego, lo que hago es activar el, el texto que corresponde a mi pista, porque tengo dos pistas. Vemos aquí. Mi pista, que es el objeto en sí, el objeto que va a activar, el que me indica, el que yo puedo ver y me indica ahí, presiona la tecla. Y también tengo una pista en texto, que es lo que me va a mostrar en pantalla. Entonces, desactivo la pista y activo la pista texto. Eso es todo lo que hace. Entonces, fíjense, le voy a dar play otra vez, pero ahora viendo las dos pantallas para que vean cómo uno de estos tres pasa a formar parte de este inventario. Por ejemplo, este de aquí de operador. Aquí ya pasa a formar parte de pistas inventario. Está desactivado el juego y mi juego está en pausa. Si te das cuenta, no se hace nada. Presiono Q y ya vuelve toda la normalidad. Excepto por el mensaje de arriba, pero ese mensaje de arriba no es muy relevante. Pues podemos agregar algún evento que lo quite y ya.
De hecho, el evento que activa que se presione o no se presione, está dentro de mi jugador, que es este Activation Pop-up. Eso pues, lo podemos modificar después, no hay ningún problema. Bueno, eso es en cuanto a estas pistas. Ahora, ¿cómo mostramos el texto en pantalla? Para el texto en pantalla necesitamos ahora un canvas, que es esto de aquí. Cuando nosotros agregamos un canvas, voy a desactivar. Cuando nosotros agregamos un canvas, que para agregar un canvas tenemos que darle clic derecho aquí en la jerarquía, después UI y luego canvas, se agrega este recuadro. Este recuadro no importa en dónde esté, realmente no importa en dónde esté, porque dentro de sus propiedades, en donde dice Render Mode, tenemos Screen Space Overlay, Screen Space Camera y World Space. Para hacerlo del mensaje de presiona E de nuestro jugador, recordemos que utilizamos World Space para acomodarlo, pero en este caso, como queremos que aparezca encima de nuestra pantalla, sin importar dónde nosotros estemos, y para poder ponerle pausa, tiene que estar en Screen Space Overlay. Si eligiéramos cámara, tendríamos que elegir a qué cámara se la queremos asignar. Esto nos sirve para cuando tenemos diferentes tipos de cámara, de que, por ejemplo, tenemos a nuestro personaje principal, vamos a un, digamos, telescopio y empezamos a ver a través del telescopio, ya es un cambio de cámaras. Entonces, ese tipo de render mode solo es bueno, adecuado utilizarlo cuando hay cambio de cámaras. Si no hay cambio de cámaras, entonces Screen Space Overlay es lo mejor. Luego, ya que tenemos en Screen Space Overlay, aquí vamos a agregar todos nuestros elementos para el canvas. Por ejemplo, voy a reactivar mi canvas. La pista 1 está construida así. Lo que tenemos que hacer es, para que vean desde cero, vamos a agregar lo siguiente. Agregar un archivo, un tipo de elemento UI, pan, agrego panel, y vean cómo este panel como que le pone una capa por encima de un color. Esta es la famosa capa que podemos ver en muchos juegos. Podemos elegir de qué color va a ser nuestra capa. Si queremos que esa capa abarque todo la pantalla, solo una parte de la pantalla. Incluso podemos hacerlo más opaco, cambiando el alto. Entonces con esto ya tenemos esa parte de cuando se pone una notificación o de Outlast. Es un poco. Seguido de esto, tenemos que agregar al panel una imagen y texto. Aquí ya es como ustedes quieran. Dentro de la imagen pueden agregar alguna imagen que hayan hecho, no sé, en Photoshop, Corel o en Illustrator, en lo que ustedes quieran. Ya lo demás realmente no importa mucho, pueden agregarle como ustedes quieran. En este caso, como no usé ningún elemento externo, todo es interno, lo que hice fue agregar dentro del panel una imagen, UI, image, image para simular la hoja. Luego dentro de este image o a un lado, porque en mis pistas pues, están al mismo nivel, dentro de este image, si a un ladito, podemos agregar un texto en UI y luego text. Text Mesh Pro es un plugin que a mí me permite como hacer efectos de texto, como que se va escribiendo en el momento, entre otros tipos de efectos de texto. Pero como se supone que son pistas que nosotros vamos agarrando y no va escribiendo nada en sí, podemos poner el texto directamente, un texto plano, por medio de text.
Aquí en text es en donde vamos a escribir lo que nosotros queramos. En mi pista, bueno, en mis pistas, puse un texto genérico, el lorem ipsum dolor, pero pues ustedes pueden escribir lo que quieran, pueden ponerle hola, soy pista, hola, soy una pista, y después cambiar la configuración de cómo se va a mostrar el texto. Puedo alinearlo al centro, puedo alinearlo al centro y al centroide, es decir, aparte de alinearlo con el centro también en las filas, también lo voy a hacer en las columnas. Alinearlo por geometría, pues se refiere a que tenga la misma distancia del lado izquierdo que del lado derecho, y arriba y abajo. Después, horizontal overflow se refiere a cómo va a manejar mi texto. Si lo va a wrap, o sea, si lo va a envolver, si lo va a overflow, es decir, a sobrepasar, a desbordar. Si pongo overflow, entonces me va a poner todo el texto que yo haya escrito. Por ejemplo, voy a regresar a mis pistas, o mejor voy a copiar uno de los textos, que es lorem ipsum, para que vean qué es esto del overflow. Entonces, aquí lo pongo y overflow me muestra todo el texto. O sea, no sé si lo pueden notar, pero aquí está mi texto, aquí está también, y sigue mi texto. Muestra todo de corrido. Le doy en Grab, lo que va a hacer es envolver mi texto. Si le doy en Best Fit, lo que va a intentar hacer es que, dependiendo del tamaño del cuadro, va a intentar acomoдар mi texto. Ahora, lo que necesito, como no se muestra todo mi texto, lo que necesito hacer es aumentar el tamaño de mi capa o de mi cuadro de texto. Para eso tengo que irme a Width and Height, que es el ancho, más bien el ancho y el alto. Tengo que ponerle un tamaño borde, lo voy a poner aquí, que es el ancho más o menos de mi hoja. Creo que me pasé el 800, ¿verdad? Es el ancho de mi hoja. Y ahora el alto de mi hoja, que voy a suponer que es de 1000. Aquí se ve como ya está creciendo, pero todavía no rellena todo. Y entonces, de hecho, si no llega a rellenar todo, no hay ningún problema. Ahora, vertical overflow truncate se refiere a que lo va a cortar. O sea, si ya alcanzó la altura, esta altura, va a cortar todo arriba y abajo. Por otro lado, si yo escojo overflow, lo que va a hacer es intentar mostrarlo todo. Y de todos modos lo muestro. Entonces, aquí, si elijo best fit, lo que va a intentar hacer es, dependiendo del tamaño mínimo y máximo de anchura y altura y de letra, va a intentar acomodarlo. Por ejemplo, aquí en max size, si lo hago chiquito, pues trata de acomodar la letra para que quepa en el grande. Y eso sería todo con respecto a lo del texto, para acomodarlo. Ahora, ¿cómo le hacemos para mostrarlo, para que parezca desaparecido? Bueno, este ejemplo pues, lo voy a desactivar y les voy a mostrar la estructura de cada una de las pistas. Dentro de cada una de estas pistas hay un código que se llama pista controller, así se yo, no, dentro de este código vamos a tener dos variables. Una variable privada que va a ser mi pista, que recuerden que esto lo hago para que se entienda mejor, no es que sea tan necesario ya que se tiene algo de práctica, pero es para que se entienda. Un private game object pista, el cual se puede enseñar de la pista sea igual a este objeto, es decir, el objeto que tiene este código. Y después una variable pública del tipo booleana para indicar si tengo el juego pausado o no. Ahora, dentro del update voy a preguntar si mi pista está activo, o sea, si este elemento,
por ejemplo, si pista 1 está activo. Si está activo, porque también está activo, si está activo y además la pausa esté falso, si tengo este elemento activo y aún no está pausado, entonces lo pauso. Bueno, cambio este valor que es pausa y está desactivado y aparte mi elemento se está mostrando activo esta variable y aparte cambio el time, que es la escala de tiempo la pongo en cero. Esto de time.timescale es para procesar el juego. Porque recuerden que les había dicho que time tiene algo que se llama time delta time, que es el que va realizando pero time en sí consta todo lo relacionado con el tiempo dentro del proyecto. Al cambiar la escala de tiempo, pasarla a cero, estamos diciendo que dentro de nuestro juego no está ocurriendo nada de tiempo. Es como si se hubiera friseado, se hubiera congelado todo. Por eso es que con esto podemos pausar el juego. Bueno, ya que ocurre este evento de que sí está activo nuestro elemento de UI y sí no está pausado el juego, activar esto y pausar el juego. ¿Para qué hago esto? Para que la siguiente vez que pase el update, esta condición ya no vuelva a entrar, porque se tiene que cumplir las dos para que puede ser que esté activo mi UI, es decir, mi texto, pero como ahora ya está pausado el juego, esto ya no entra, ya no se vuelve a pausar el juego. Después, aquí este link está preguntando si mi juego está pausado. Si está pausado, se voy a preguntar, presioné la tecla y no va a hacer nada hasta que yo presione la tecla. Si presiono la tecla, entonces me regreso al time scale, o sea, la escala de tiempo 1 para despausar el juego. Y aparte pongo que el pausa, o sea, mi variable de pausa está desactivado para indicar que ya no está pausado mi juego. Y aparte desactivo mi pista en texto. Al desactivar esta pista en texto, entonces esto ya no entra, porque la primera condición ya no se cumple. La segunda sí se cumple, tenemos aquí esto falso, acá, pero ya no entra esta parte otra vez porque ya desactivé mi elemento de texto. Por eso es que se pone así, para asegurarnos que solamente se pausa el juego cuando está mi elemento de texto y no se pausa el juego cuando ya quité mi elemento de texto. Y bueno, eso es toda la estructura del flujo. Hice esta parte de que mi elemento se de, vuelva hijo de acá pistas inventario, porque más adelante se podría, si es que se necesita, se podría hacer un menú para ir consultando las pistas. Pero eso es algo que vamos a ver después, si ustedes lo requieren. Mientras, pues eso es todo lo que se tiene que hacer para poder mostrar este tipo de pistas. Y listo. Recuerden, si tienen dudas, listo.